seguimos compartiendo con ustedes, aquí alegrándoles la vida durante toda la mañana y todos los días. Así es, ¿y sabes qué es lo que me alegra a mí mucho? La canción. Además de la canción, a mí me encanta, y ustedes lo saben, el cine, el séptimo arte, donde vamos a revisar hoy día, y más encima la temática de hoy día me encanta. Que se acerca. El género que vamos a ver hoy día. Exacto, y que se acerca un poquito a lo que viene la próxima semana. Recuerda que vamos a tener pétalos de flores, de rosa acá, ¿cierto? Porque el amor siempre está presente, ¿no? Vamos a hablar del género romántico, pero tenemos que hablarlo con un experto en el tema, Julio Bustamante, nuestro querido crítico de cine. Bienvenido, Julio. Hola, Caro. Hola, Francisco. Hola, ¿Cómo Julio, están? ¿cómo estás? Sí, pues justamente está el Día del ¿ustedes Amor. se conocían? Sí. ¿Habían compartido en Habíamos pantalla? compartido a través de algunos ahí móviles, te había escuchado, te había visto. Perfecto. Sí. Bueno, se acerca el Día del Amor, el 14 de febrero, y de alguna forma, ¿cuántos de ustedes dos se han enamorado en torno a través del cine? Con sus parejas, con polola, ¿han tenido experiencias de amor en torno al cine? Qué lindo, yo me enamoré del cine. ¿Te enamoraste del cine? Del cine, ¿Y te enamoraste de alguien a través del cine? A ver, deja recordar, deja hacer memoria. Vamos a hacer la memoria. A mí una canción, es decir, una película que me enamoró. Yo creo que fue El Resplandor de una mente sin recuerdo. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Esa misma. Es como una película como que me marcó un poquito, podríamos decir. Como que me enamoré un poco. Un clásico además de que se va a reestrenar, Titanic, un clásico también del amor. Titanic está en los cines ahora en 3 dimensiones, pero bueno, el género romántico tiene ciertos códigos género. Es un género que se hizo muy famoso en Estados Unidos cuando ya surgió el cine sonoro, porque la gente podía entender los diálogos, podía entender un poco lo que decía la gente, las personas en general, los actores, y finalmente empezaron a existir derivados del género romántico. Thriller romántico, películas más de romance, drama romántico, distintos subgéneros o variaciones del cine romántico. Oye, Julio, ¿podríamos decir que el género romántico quizás es el inicial, es la alma mater de quizás los otros géneros en términos de época, en términos cronológicos? A ver, podríamos decir que el cine romántico hoy en día se ha instalado como un género muy apreciado dentro del cine estadounidense. ¿Ya? Y que de alguna forma también los europeos lo llevaron como a otro tipo de cine, un cine mucho más introspectivo, un cine mucho más de relación de pareja, mucho más profundo. En Estados Unidos el género romántico generalmente se vincula más como con la comedia y también con el humor, la famosa comedia romántica. Pero por ejemplo en esta oportunidad quise traerles 6 películas importantes del mundo romántico, del cine romántico exponente. La primera de ellas, no sé si la han visto, es Cuando Harry conoció a Sally. Sí. ¿La conocen? ¿La han visto? ¿La vieron? ¿Sabes qué? Bueno, yo te lo comenté en alguna oportunidad, que yo veo las películas y me cuesta recortarlas y tengo que estar viendo como la tercera, cuarta escena y digo, esta la vi. Y ahí me acuerdo un poco de la trama. Y recuerdo haber visto, Cuando Harry conoció a Sally. Cuando Harry conoció a Sally, una película muy interesante del director Rob Reiner, una película que finalmente se hizo más o menos como de carácter independiente. Tom Hanks, por ejemplo, estaba concertado para ser el protagonista y finalmente lo tomó Billy Crystal, él rechazó el papel y curiosamente después trabajó durante años en distintas películas románticas con la Meg Ryan que protagonizó la película. Y lo interesante de Cuando Harry conoció a Sally es que finalmente es una película que habla mucho del tema de que si es posible la amistad entre hombres y mujeres. ¿Uno puede ser realmente amigo de las mujeres o las mujeres amigos de los hombres sin que se interponga o exista algún interés romántico o caiga, por ejemplo, la sexualidad entre medio? Bueno, eso es un poco lo que de alguna manera habla Cuando Harry conoció a Sally, una película que fue muy potente en los años 80 en relación, por ejemplo, con su banda sonora, una banda sonora que tenía la música de Harry Connick Jr., que era mucha música de jazz. Y lo interesante de Cuando Harry conoció a Sally, que es una película que te muestra Nueva York en su mejor momento, en la época de invierno, de otoño, y es una película que finalmente habla de cómo las relaciones humanas de pareja se van estableciendo quizás a veces durante años, durante décadas. Al principio de Cuando Harry conoció a Sally vemos, por ejemplo, esta relación de amistad entre el personaje de Sally Albright, Harry Burns. Se conocen, se odian al principio, se desprecian, se topan 5 años después nuevamente. Cada uno está con su vida, uno casado, otra dedicada a su carrera profesional y después, en un lapso nuevamente de cada 7 años, se reencuentran nuevamente y ya es el momento como para que sean amigos y después de la amistad pasan a una relación más personal, más íntima de relación de pareja.
Claro. Oye, es muy interesante esta película. Y sabes que tengo una pregunta, Julio, relacionada también con el género, yéndonos un poquito más allá de la película propiamente tal. ¿Qué hace que sea género romántico? Porque muchas de las películas, de las cintas que podemos ver, de las producciones, contienen romance. Sí. Sin embargo, son parte de, no sé, o son un drama, o son otro, pero están en otro género. A ver, generalmente el género romántico pasa cuando tú tienes una relación de pareja que se muestra en una película, pero que generalmente esas dos personas que empiezan una relación de pareja, cada uno tiene su propia historia. Una historia, por ejemplo, una persona está casada con otro, la otra persona que también es el objeto de interés romántico tiene un interés con la otra persona. Entonces finalmente se produce un poco de desconexión, pero finalmente en el género romántico está mucho la idea del sacrificio, de la idea de querer cambiar como persona, mejorar como individuo, superar ciertas barreras emocionales para que finalmente te dejan un estado de que tú ya puedes relacionarte con la pareja o la relación que se da dentro de la película. O sea, llevándolo quizás a otro término, el conflicto en sí de la película está relacionado con el quiebre o unión o lazo de la relación. Unión, enlace, etcétera. Bueno, y cuando Harry conoce a Sally, lo interesante es que los diálogos son geniales y la guionista de la película es la Nora Ephron. La Nora Ephron fue la persona que dirigió Tienes un email y otras películas románticas, falleció hace unos años atrás. Sí. Pero lo interesante es que el personaje de Harry Burns, que es Billy Crystal, se sustenta en el director Rob Reiner, en cómo es Rob Reiner, muestra una psiquis un poco obsesiva, controladora, medio neurótica, y por otro lado también Sally Albright, el personaje se inspira en la guionista de la película, y Sally Albright también es una persona obsesiva, dedicada como a sus temas más como personales, carrera profesional, etcétera, y muy metódica y detallista. Bueno, y otra película que también les quise traer, y por ahí habían imágenes, corresponde a Love Story, Historia de Amor. No sé si lo ubican, una gran película. Sí. Mira, Historia de Amor es una película muy interesante de 1970, y lo que no sabe la gente es que es un film que salvó de la quiebra a Paramount Pictures. Mira. El famoso sello Paramount Pictures que conocemos y que hemos visto 1000 veces con la famosa montaña y el bueno, resulta que Love Story vino a salvar el estudio. Y Love Story también es una película que se considera parte del movimiento Nuevo Hollywood, donde por ejemplo muchos directores y cineastas tuvieron mucha independencia creativa desde el punto de vista del cine, de la cinematografía, de las ideas. Y lo interesante es que pasó en esta época que los estudios de cine no sabían cómo poder concretar, o mejor dicho, convocar a la mayor cantidad de público que había, sobre todo las nuevas generaciones. Pensemos que en la década de 1970, 1969, en esos años, existía una fuerte contracultura en Estados Unidos y la gente estaba dejando de ir a los cines. Entonces, por ejemplo, acá hay un productor muy famoso, Robert Evans, uno de los grandes productores de Hollywood, uno de los grandes impulsores del nuevo Hollywood y también productor del Padrino y que hizo posible El Padrino. Robert Evans dijo: ¿cómo yo puedo crear un proyecto fílmico que pueda convocar a todos los públicos, a adultos, jóvenes, etcétera? Y lo hizo con Historia de Amor, una película que nadie daba literalmente un peso por la película. Una película que muestra una historia muy sencilla de amor entre dos personajes, dos estudiantes de la Universidad de Harvard, donde Oliver, Ryan O'Neill, es un hombre que pertenece como a una clase social más alta y se enamora del personaje de Ali MacGraw, una joven de mayor esfuerzo, etcétera, que finalmente, a pesar de las diferencias sociales, se unen. Claro. Y lo interesante de esta película es que finalmente Ali MacGraw muere joven en la película. No, bueno, un poco contar el final, pero le pasa algo, que fallece con 25 años. Y de alguna manera la película es muy introspectiva porque parte con el personaje de Ryan O'Neill en un plano, en una toma de acercamiento en medio de la nieve en invierno, diciendo: ¿saben lo que es el amor? ¿Saben lo que es encontrar a la pareja ideal? Bueno, yo la encontré, pero también la perdí con 25 años, ella se murió. Y Historia de Amor fue una película muy importante. Recordemos la famosa música de Francis Lai, el ta-ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, la música típica del piano. Bueno, se podría decir, y esto es un dato que es cierto, una de las películas donde más produjo una mayor cantidad de parejas que se unieron y embarazos en Estados Unidos. No te creo, ¿en serio? Fue Love Story. La gente iba al cine 3, 4, 5 veces a ver la película y con distintas parejas también. Mira. Hoy estamos con Julio Bustamante, destacado por supuesto crítico de cine, revisando estos clásicos del amor justamente del cine, pero te quiero hacer una pequeña pausa con respecto a la revisión de estos clásicos, porque me gustaría también
llevarlo un poquito a la actualidad, ¿no? Porque si bien es cierto, claro, estamos revisando estos que fueron éxitos sin duda, que son estos clásicos, pero las preferencias en el cine, hoy día con toda la tecnología que tenemos, hoy día donde en nuestras casas tenemos un cine, ¿no? Prácticamente, ¿tú crees que las nuevas generaciones quizás siguen eligiendo este género o ya se ha ido cambiando quizás para otros? A ver, yo creo que el género sigue siendo importante. Vemos que ahora con el reestreno de Titanic en 3 dimensiones, la gente está yendo a los cines y quiere volver a ver esta película. Ya. Y es una película que dura prácticamente más de 3 horas. Entonces la gente está buscando romance. Y también ha pasado que hoy día el cine, como hay una gran cantidad de distintos públicos y plataformas, por ejemplo, de streaming, etcétera, están existiendo muchos productos de romance, pero romances también crepusculares, romance en edad madura, romance entre ancianos, romance, por ejemplo, entre una mujer madura, alguien más joven. Y yo creo que la gente todavía sigue consumiendo este tipo de films. Lo que pasa es que hoy en día, bueno, en Hollywood están recurriendo demasiado como a las fórmulas creativas y fórmulas también para lograr cierta recaudación en las taquillas. Entonces, finalmente, el género romántico, hoy en día, yo, en una opinión más personal, yo creo que el género romántico hoy día ha perdido un poco de la espontaneidad que tenía un poco en estas películas antiguas que veíamos, donde habían diálogos que estaban muy bien planteados, donde había una mayor credibilidad de la relación de pareja que sucedían en estas películas. Historia de amor, por ejemplo, lo interesante es que tenía una escena donde el personaje de los dos protagonistas juegan en la nieve, y esa fue una escena improvisada, lo hicieron con una cámara, improvisaron cómo sería la relación de pareja improvisando. ¿Qué harían? Jugarían en la nieve, se reirían entre ellos, y eso a la película, por ejemplo, le produce o le otorga una autenticidad que hoy día se pierde un poco en el maniqueísmo de Hollywood en la actualidad. Pero cuando hablamos de cine romántico, no solo nos estamos refiriendo tampoco a Hollywood, sino que... No, por supuesto, en Europa, etcétera. Claro, tendencias y también líneas han abordado la temática y bajo distintas aristas. Totalmente, Caro. Por ejemplo, en Europa está François Truffaut, distintos directores famosos, Jean-Luc Godard, que también tocaron de alguna forma el género romántico desde otras ópticas. Y por ejemplo, acá en las películas que les trajimos también está Amélie. Y Amélie fue una película que lo interesante, yo la vi 5 veces en el cine porque me encantó, es de Jean-Pierre Jeunet, y es una película que mezcla el género romántico pero también con el género fantástico. Y es una película muy en el estilo de este director, y eso es lo interesante de los franceses o de los europeos, con muchos movimientos de cámara, con distintas posiciones, con acercamientos zoom, con una sobreexageración del color. Y Amélie también es interesante porque muestra un personaje que es Amélie, que es esta mujer que es solitaria, que trata de ayudar a todo el mundo que la rodea, pero al mismo tiempo una mujer tremendamente solitaria y que está tratando, está como desengañada del amor y encuentra a alguien, se entusiasma. Y toda la película, si uno ve a Amélie, te produce una exaltación y una felicidad que es muy difícil también de encontrar en el cine romántico, y esa es una cualidad muy propia de los europeos. Oye, ¿por qué es considerada Amélie tanto como el cine de culto? Porque si la llevamos a la época ahora, es una de las películas que ha marcado hitos. Amélie tiene apenas 22 años de trayectoria o de existencia. Igual 22 años, yo me recuerdo como que fuera ayer cuando estaba en el cine. Pero se transformó en una película de culto justamente por la utilización del color, por la utilización de los encuadres, la forma. En algún momento fue un sector de la crítica la repudió, otro sector la amó, como suele pasar, pero es una película considerada de culto porque también fue protagonizada para el mundo anglosajón, me refiero, por actores o actrices que son un poco desconocidas para nosotros, sobre todo al público latinoamericano, y eso también le crea o le proporciona cierta autenticidad. Por otro lado, es una película que tiene un ritmo, una narración bien rápida, bien sugerente. Una narración distinta a lo que estábamos acostumbrados un poco en el cine romántico, que era, y el cine romántico norteamericano es mucho más clasicista, si quieres ponerle un nombre. Es más lineal. Es más lineal, es muy lineal, exacto. En Amélie hay salto en el tiempo, hay historias secundarias alrededor, y está la famosa música incidental de Ian Tiersen, que son con música de acordeón, que se transformó en unos discos más vendidos de la primera década del siglo XXI. Debo decir que lo tengo. ¿Lo tiene? Yo también. Debo decir que lo tengo, y debo decir que también tuve en su minuto el póster de Amélie. El póster de Amélie, bueno, y la otra, y tanto la actriz es muy expresiva, estuvo en Chile hace años atrás. Bueno, y justamente lo que tú hablabas del cine clásico, otra película que por ahí traje a nivel de comentario
es Algo para recordar. Algo para recordar se podría decir que es la película más clasicista, se podría decir, del cine romántico estadounidense. Una película del año 57, dirigido por Leo McCarey. Una película que incluso, lo más interesante de todo, que es un remake de una película que hizo el mismo director en 1939 y la volvió a hacer en 1957 de manera casi calcada. Y la famosa película Sleeping in Seattle, con Tom Hanks y Meg Ryan, es prácticamente también... o se sustenta o se inspira mucho en Algo para recordar. Algo para recordar, como bien tú dices, Caro, es una película tremendamente lineal desde el punto de vista romántico. Hay un playboy que es Cary Grant, que conoce a la Deborah Kerr, mucha gente le dice Deborah Kerr, la conoce en un barco, se enamoran, se hacen una promesa de que cada uno está con su relación, con su vida, pero si realmente hay una oportunidad de vernos, veámonos en 6 meses más en el famoso edificio en Empire State. Resulta que llegan los 6 meses, él la está esperando, ella no puede llegar producto de un accidente, él se desencanta y después más adelante en la película él se da cuenta y se entera de que ella no pudo llegar porque sufrió un accidente. Y es una película que es, como dicen un poco en el cine americano, es como enchanted, es como encantadora, una película que tiene gracia, diálogos muy agudos, y también la presencia de 2 íconos del cine estadounidense como Cary Grant y Deborah Kerr, que finalmente, si se dan cuenta, es un estilo de romanticismo más elegante, más de la forma, más de la contemplación, mucho maniqueísmo, no hay tanta como interacción física, sino es más como de contemplativa, de mirarse, observarse, que es muy típico del cine clásico americano. Pero Algo para recordar es la película que más se ve en las cadenas norteamericanas en Estados Unidos, justamente en el día de San Valentín. Mira, claro, hoy estamos, bueno, es interesante por supuesto analizar el cine desde este punto de vista del género romántico, y no te quiero sacar por supuesto de las películas que tú has traído que son los clásicos, pero me gusta también vincularlo un poco con lo que pasa en nuestro país, porque tenemos alguna película que tú puedas destacar de este género que la gente quizá se haya vinculado o se haya conectado. A ver, en Chile hay películas románticas, así propiamente tal romántica, quizás puede ser un poco Valparaíso mi amor, que tiene algunas escenas, algo al respecto. Yo diría, por ejemplo, si bien es distinto, La luna en el espejo de Silvio Cayosi, algo también tiene una relación que hay ahí, pero curiosamente en el cine chileno el romanticismo en el cine se aprecia más como comedia de enredos, de equivocaciones, más como muy episódica, muy como de gags, que es muy típico del cine chileno, y pasa algo en el cine chileno, que las películas del género romántico pasan a ser muy como de formato televisivo, si se dan cuenta. Pero está mejorando, y el cine chileno tiene una industria. Hemos ido avanzando también en los géneros. De género, etcétera, y yo creo que hay una oportunidad ahí a descubrir completamente. Pero parecía ser que el género romántico como que no está muy ligado en cierto cine chileno, quizás más al tema más histórico. Más de recuperación histórica, de temas del pasado, también un poco de thriller. Hay thrillers también sexuales de por medio por ahí. La comedia que está muy presente, porque es muy parte de la idiosincrasia latinoamericana. Los géneros chilenos también han estado muy encasillados también en términos quizás no abordando género propiamente tal, sino que están más mezclados. Es más mezclado, más variado. No los tenemos como tan propios. Exacto, pero por ejemplo también hay cosas independientes interesantes. Por ejemplo, La cama de Matías Vice es una película que de alguna forma se podría decir que es como romántica, más como de corte independiente, donde habla de la introspección de 2 personas que hablan, conversan, es más como, se podría decir, de corte independiente. ¿Es más considerado drama quizás que yo diría que es como un drama romántico, de alguna forma. ¿Cierto? Sí, exacto. Que no es comedia romántica, claro, en ningún caso. No es comedia, ni tampoco es propiamente el género como tal de romance. Pero por ejemplo, La cama de Matías Vice también, personalmente creo que tiene un referente, que es una de las películas también que les traje, de una gran trilogía del amor. Existen pocas películas en Hollywood que sean trilogías del tema amor, y es la trilogía que se inició con Antes del amanecer de Richard Linklater en 1995, y que después lo vimos en Antes del atardecer, el 2004, y después en 2013 Antes del anochecer. Y lo interesante de esta película, yo recuerdo que la vi muchas veces en la época del colegio, en la enseñanza media, una película que marcó muchas generaciones, porque mostraban la primera parte de la película, en esta trilogía, un amor que tiene que ver con el hecho fortuito de encontrar a alguien. En un viaje. En un viaje en tren, sobre todo por escenarios maravillosos como en Austria, en Viena, y donde el personaje de Jesse, Ethan Hawke, conoce a Celine,
Y en las distintas películas vamos viendo distintas etapas de ese romance que se va produciendo y esa construcción de la pareja entre ellos. Antes del amanecer es una película que habla más como de cierta pasión, obsesión, esos amores locos que uno tiene de una noche y conoce a alguien y uno dice, oh, esta es la mujer de mi vida, también. Vivencia, etcétera. Sí. Oye, y ojo, y se basa en una historia que le sucedió al mismo director, que eso es la que la gente no lo sabe. El director conoció a una mujer que le gustó mucho en 1989, tuvo una noche de pura conversación con esa mujer y eso lo llevó a inspirar a hacer esta trilogía, Antes del amanecer sobre todo, y después se enteró que lamentablemente esta mujer que él consideraba que era la mujer de mi vida y nunca más me la topé, se enteró después que había muerto en la vida real en un accidente de tránsito. Oye, bueno, esta película de verdad que marcó la vida quizás de muchas personas de la época y también porque nos llevó a incentivarnos quizás a las series. Al tener, quizás, es un preámbulo también del decir qué va a pasar después, porque al ser una de las, quizás las primeras trilogías románticas, las únicas del género norteamericano, unas pocas, también nos lleva a conocer y a tener como esa línea de decir, chuta, hay un después también. Hay un después, lo interesante que si uno ve Antes del atardecer es como, oh, me topé con el amor de mi vida que conocí en mi juventud. ¿En qué parada estamos? Yo me separé, ella quizás se separó. ¿Cómo volvemos a reencontrarnos? ¿Pensamos lo mismo o no? Antes era la primera parte muy idealizada. Y en Antes del anochecer ya es la parte de la trilogía que ellos ya son pareja, tienen hijos y que ya empiezan a enfrentar las diferencias y problemas y en un amor maduro tienen que ver si es que son capaces de superarlas o no. Bueno, y otra película también muy interesante que les traje, que también es un patrimonio dentro de la comedia romántica estadounidense, es Annie Hall, de Woody Allen. A ver, Cuando Harry conoció a Sally es una película que bebe y se inspira directamente de Annie Hall. Y Annie Hall es la película que puso de alguna manera un punto de quiebre en la filmografía de Woody Allen. Woody Allen trabajó en la década del 70 muchas películas que eran de comedias un poco absurdas. Sí. Y cuando hizo Annie Hall se transformó en un director más serio, un director más introspectivo, muy afiatado a la inspiración que le produjo el cine de Ingmar Bergman, ¿ok? Y lo interesante de Annie Hall que muestra un poco lo que terminó convirtiéndose Woody Allen, que él mismo actúa en la película, es protagonista, y con Diane Keaton, que también fue su pareja en la vida real, y donde finalmente aquí hay una película que habla sobre la neurosis de pareja, y donde en distintos momentos de la película, que es bastante episódica, se pelean, conversan, se hacen amigos, hay mucha improvisación. También es una película que mostró como ninguna otra en ese año, 1977, lo que era Nueva York. También muy famosa por el ícono de moda visual, con la Diane Keaton que utilizaba estos vestidos, o mejor dicho, trajes con corbata, que también eso fue bien, un poco disruptivo para la época. Y Woody Allen en esta película, claro, mucha gente pensó que Woody Allen era así en la vida real, como el personaje que interpreta en Annie Hall. Él dice que no. Pero yo personalmente creo que hay mucho de la neurosis, de las obsesiones, de los temas relacionados con su etnia judía, con la comedia, con la comida, con la familia, un poco, y sus obsesiones intelectuales. Lo interesante de Annie Hall, que yo diría que es una comedia romántica, pero bastante intelectual, tremendamente intelectual, y con referentes de la cultura de la época. Por ejemplo, hay una escena muy famosa, solamente para comentarlo, que Annie Hall, el personaje de Diane Keaton, está con Woody Allen entrando a un cine, y Woody Allen escucha a una persona que está hablando de Marshall McLuhan, que es un gran pensador de las comunicaciones y la televisión, y Woody Allen hace una introspección y habla en voz alta y dice: qué manera de hablar tontera esta persona de Marshall McLuhan, y trae a Marshall McLuhan en la fila, y Marshall McLuhan, que es el real, confronta a esa persona, y Woody Allen mira a la cámara y dice: es cierto que esto podría pasar en la vida real, pero no pasa, una cosa así. Bueno, esas cosas extrañas, distintas, un poco muy artísticas, independientes, tenía Annie Hall. Que nos cuesta entender también de Woody Allen muchas veces en sus distintas cintas. Bueno, es muy neoyorquino. Sí. Otra película también, bueno, interesante, Francisco, el tema también de que hoy día hay que entender que el romance o la comedia romántica no solamente tenemos que vincularla a la relación entre un hombre y una mujer. Hoy en día todo el género LGTBQ, hoy en día también hay muchas comedias románticas o romances bien interesantes. Llámame por mi nombre, salió hace algunos años atrás, mostraba esta relación entre un joven mayor con un joven que era, de alguna forma se empiezan a enamorar y a conocer.
Y también, por ejemplo, acá yo les traje otra película que es bien interesante, que corresponde a Besando a Jessica Stein, que es una película que también toma mucho del elemento del cine de Woody Allen, y yo creo que es una película bastante precursora porque es del año 2002 y muestra la relación de una mujer con otra mujer, donde finalmente es una mujer heterosexual, una periodista, media neurótica, etcétera, pero que de repente se atreve a responder un anuncio en un diario, mujer busca mujer, llama a esta persona y se da cuenta, después de una vida que es sumamente estructurada y que tiene que cumplir con ciertos parámetros, que realmente el amor, bueno, puede ser que lo encuentre en una mujer. Claro. Y cambia sus paradigmas. Es una película bien interesante, Besando a Jessica Stein, y está en las plataformas de streaming también. Oye, qué interesante. Sí, qué interesante abordar justamente este género, sobre todo en una época, la próxima semana, que vamos a estar todos más atentos, más amorosos, esperémoslo. Sí, más amoroso. Recuerden también que todo el género comedia romántica hay para todos los gustos, como decía Francisco, sí. Adultos mayores, jóvenes, sí. Parejas que están reconciliándose, hay mucho donde escoger. Exacto, el amor justamente es diverso y si usted quiere revisar todos estos títulos maravillosos, afortunadamente los podemos encontrar en las diversas plataformas que existen. Todo esto está en las plataformas, uno lo puede encontrar también en formato físico si uno es coleccionista. Sí. Love Story está en las plataformas de streaming y mi sugerencia nomás para el Día del Amor, que ojalá las parejas, si quieren ver una buena película, ojalá se vayan un poco al pasado y vean estas películas más antiguas de los años 70, 80, pero muy 60. Buena opción. Que las podemos encontrar todas estas recomendaciones también en tu página. En la página web www.espectadoreserrante.com pueden encontrar de cine, ahí hay varios rescates cinematográficos, así que bienvenidos a todos. Excelente, muchísimas gracias, Julio. Gracias a ustedes, un gusto. Favor. Ahí está la página entonces, para que puedan obviamente ingresar y por supuesto fascinarse con este mundo del cine.